Comenzamos la semana en la 94.5 con nuestro Enlace Económico. Ya son las 10:05 y vamos a ir de inmediato con nuestro enlace económico y centrarnos un poquito en las cifras del IPC de julio que se dieron a conocer sin ir más lejos al cierre de la semana pasada, y este índice que anotó una variación de 0,9%. Acumuló 2,8 en el año, 4,3 a 12 meses, con varias divisiones que conforman la canasta aportando incidencias positivas. De alguna manera generó cierta inquietud este número, y en ese sentido hubo reacciones. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sin ir más lejos, sostuvo que se anticipaba que en julio tendríamos un IPC más alto por la regulación de las tarifas eléctricas. Sin embargo, creció más de lo esperado. También dentro de las preocupaciones está el tema del impacto que pueda tener en la unidad de fomento, que al menos con estas proyecciones se encamina a los 40.000 pesos para fiestas patrias. Pero queremos hacer ahí un análisis respecto a lo que se viene en torno a estos números, y para ello ya estamos en conexión en estos momentos con Marcela Vera, economista académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien. Oye, gracias por recibir nuestra invitación para poder hablar de este tema. Y bueno, lo primero, saber si desde tu perspectiva son pertinentes estas miradas del ministro para ir explicando esta alza. Hace un rato, en todo caso, se ha estado llamando la atención sobre el impacto que puede tener el alza de la electricidad. Pero cuéntame un poquito también cómo ves particularmente el análisis que hizo el ministro. Sí, bueno, es relevante considerar que en efecto lo que está ocurriendo es una inflación que persiste, producto de que hoy día nuestra inflación está más bien interrelacionada con aspectos del comercio internacional, con efectos o impactos globales, y esto es producto se debe a que nuestra economía ha tendido a generar un proceso de apertura muy masiva en distintas dimensiones, en la dimensión comercial, financiera, pero también geopolítica, y por tanto es una economía altamente dependiente de ciertos productos. No ha logrado generar una soberanía en términos de producción de alimentos, por ejemplo, o de producción de energía, y por tanto lo que tenemos aquí es que cada vez que ocurre un impacto global en relación a diversos temas, porque algunas veces puede ser un impacto en las bolsas, otras veces puede ser algún tipo de efecto producto de un conflicto militar, y por tanto eso se refleja inmediatamente en el indicador de inflación. Esto también uno lo puede observar de forma muy patente en relación al precio del petróleo y cómo este impacta a su vez otros sectores. Hemos conversado, por ejemplo, que genera un impacto sobre las cadenas logísticas, pero también genera un fuerte impacto sobre el cálculo que se realiza en relación al precio de la energía. Y por tanto, aquí lo que uno puede observar es que es necesario modernizar ese tipo de instrumentos, pero también tener una mirada en donde el precio de la energía no se dispare al vaivén del mercado, sino que en efecto exista una adecuada regulación frente a este mercado. En ese sentido, Marcela, ¿hay posibilidades de poder ir sincerando un poco más eso en torno a lo que es, por ejemplo, la medición y de alguna manera cómo vamos estableciendo estos precios? Sí, yo diría que es muy importante que hoy día tengamos una mirada sobre las utilidades que perciben estas empresas y que de esa manera también existe una regulación, pero también una mirada estratégica estatal sobre cuáles son los costos fundamentales de esas empresas y que de esta manera los precios se determinen en línea con el costo que implica producir la energía y no con estos sobreajustes que no se correlacionan en realidad con el costo que está incurriendo la empresa para poder generar energía. Este es un mercado altamente sensible en relación no solo al impacto inflacionario, sino que también a la provisión finalmente de ciertos servicios que puede tener una casa. Sí. Si hoy día no tenemos electricidad, en realidad muchas veces tampoco se puede cocinar, o no se puede calentar el agua, o no se puede tomar una ducha caliente, o también no se puede calefaccionar el hogar, y qué decir de aquellos enfermos crónicos que dependen de ciertos equipos médicos. Entonces estamos hablando que son una serie de conjuntos de equipamiento en el hogar que dependen de hoy día del precio entonces que fijan las empresas al son del mercado, y eso obviamente genera un desajuste social, pero también un exceso de acumulación de ganancias en las empresas
que finalmente termina impactando en el bolsillo de las grandes mayorías. No solo afecta a la inflación, Sí. sino que en efecto afecta a quienes más hoy día utilizan este tipo de mecanismos para poder satisfacer sus necesidades básicas. Y ese segmento es muchas veces los segmentos más pobres. Hoy día vemos que los segmentos más pobres tienen un gasto mayor en este tipo de servicios básicos y por tanto el impacto de este sobreprecio lo perciben aquellas personas que entonces menos recursos disponen para resolver este tipo de problemáticas que muchas veces son esenciales. Ujú. Otra inquietud que hay de por medio a propósito de este IPC, Marcela, tiene que ver con el alza de la UEF. Se ha planteado ahí que subirá en el mes 350 pesos, se va a instalar en el orden de los 39.485 y se proyecta que se llega a los 40.000 entre septiembre y octubre. ¿Cómo miramos también este elemento en momentos en donde también se ha estado discutiendo el si mantenerlo en ciertos cobros el tema de la UEF? Sí, bueno, hay un proyecto de ley que está dialogando sobre si finalmente mantenemos o no este instrumento. Yo considero que este instrumento permite cierta estabilidad para un sector de la población que es muchas veces el que posee patrimonio. No es para cualquier sector de la población que se ve beneficiada con la OEF. Es para aquellos que tienen ciertos contratos y requieren estabilizar entonces el precio que pagan por el servicio, el terreno o, digamos, el contrato grande que esté pudiendo generar. Muchas veces esta UEF nos permite entonces mantener estabilidad, por ejemplo, en el sector habitacional, respecto no solo de los arriendos, sino que también de la compra y venta de ciertos lugares habitacionales o empresariales. Es así entonces como uno puede observar que ese instrumento estabiliza ese sector. Pero por otro lado, hoy día uno puede observar que los salarios no están siendo negociados en UEF y por tanto ahí genera, digamos, una desproporción. Yo no soy de la idea de eliminar el instrumento porque me parece que es un instrumento que ayuda a estabilizar en efecto el desarrollo de ese sector, pero si es necesario anclar los sueldos a algún tipo de indicador que nos permita entonces actualizar verdaderamente los salarios en torno entonces a este indicador de la UEF. Y que de esta manera entonces se compensa adecuadamente este poder que está generando la UEF a favor del sector que tiene hoy día patrimonio. Es así como hoy día uno puede observar, por ejemplo, que muchas veces además la inflación no está siendo un buen indicador para actualizar salarios. Y esto es porque muchas veces los salarios se utilizan, digamos, para cosas distintas. Entonces, por ejemplo, la clase que más gana lo utiliza para ahorrar, para irse de viaje, para comprar alguna propiedad en el mediano a largo plazo. La clase más baja, en cambio, lo utiliza, como mencionábamos, para sus gastos básicos. Y por tanto, el indicador de la inflación, hoy día uno puede observar que incorpora todos los elementos. Y estos no necesariamente, digamos, demuestran la realidad de aquellos sectores que están más marginalizados del mercado. Y por eso es muy importante situar esa discusión de cómo realmente incorporar este indicador de inflación o de UEF en los salarios en relación entonces a las necesidades que hoy día tienen los sectores mayoritarios de la población, que además ganan menos de 650.000 pesos como mediana. Y por tanto requerimos algún tipo de mecanismo que entonces compensa adecuadamente el gasto que se está produciendo. Hoy día, por ejemplo, uno ve el gasto que uno tiene en el supermercado, no es el mismo gasto que tenías antes de la pandemia, o sea, una cuestión realmente muchas veces uno podría perfectamente calcular que se ha quintuplicado ese gasto, cuando en realidad eso no necesariamente se refleja en este indicador respecto de la inflación. Y por eso es importante también considerar esas bases monetarias, porque claro, uno compara, por ejemplo, la inflación de Chile con otros países de América Latina y la inflación en general en Chile tiende a ser baja. Sin embargo, la base desde la cual se calculan estos cambios porcentuales de crecimiento o de caída son bases muy altas. Entonces, claro, en efecto, pagamos mucho por el transporte, por el arriendo, por los alimentos, y ese tipo de precios hoy día no se pagan en otros países. Entonces, ese tipo de regulaciones requiere una mirada de largo plazo, pero también un compromiso que permita a los distintos actores tomar decisiones respecto del costo de la vida y cómo éste se refleja realmente en este tipo de indicadores.
Marcela, otra inquietud que hay en torno a la UEF es el tema de las tasas del Banco Central. Hay quienes están ahí mirando también con atención si es que hay riesgos en el calendario de recortes que ya se habían planteado. ¿Cómo ves también ese factor? Sí, bueno, en efecto, es muy probable que el Banco Central tienda a disminuir la tasa más a fines de año. Yo Ujú. calculo que por ahí en diciembre va a venir otra reducción, esperando a que se produzca una especie como de estabilidad en el mercado. Sin embargo, nuestro mercado interno hoy día en realidad no está impactando fuertemente la inflación, sino que más bien son aquellas políticas que no desarrollamos internamente Claro. que nos permiten lidiar con estos shocks externos de forma adecuada. Entonces, obviamente, la tasa de política monetaria está teniendo un impacto negativo en la economía en términos de que hoy día se constituye como un freno para el desarrollo económico, para el crecimiento y para la generación de empleo, producto de que se está intentando entonces presionar para que el consumo, la demanda agregada no se dispare y entonces no genere una inflación aún más alta. Sin embargo, yo diría que este tipo de políticas debiesen complementarse adecuadamente con otras para que, en definitiva, nuestra inflación no solo dependa de las Sí. decisiones que tome el Banco Central y de esta manera el Banco Central tenga un nivel de flexibilidad mayor para entonces situar una tasa de política monetaria un poco más baja, al menos neutral, y que de esta manera entonces podamos producir un adecuado impulso al crecimiento económico, al desarrollo y muy por cierto a la creación de empleo. Porque esto que se cuenta Sí. súper poco en los medios de comunicación, pero hay una relación entre inflación y desempleo. En la medida que tú controlas más la inflación, con este tipo de políticas, por ejemplo, tú generas desempleo, o sea, tu desempleo se dispara. Entonces tienes que siempre como que equilibrar la balanza. No puedes elegir ni demasiado ajuste a Ujú. la inflación, ni demasiada promoción al empleo. Tienes que ir produciendo un equilibrio entre ambos factores. Hoy día nuestro Banco Central todavía tiene como meta la meta inflacionaria y no ve estos otros elementos de empleo o de Sí. crecimiento económico como lo ve la Reserva Federal de Estados Unidos y por tanto se produce un desajuste muy importante cuando el único objetivo es la inflación y sobre todo si es la inflación que viene por un shock externo. Yo quiero recordarles que estamos junto a Marcela Vera, economista, académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, hablando particularmente de este IPC que se dio a conocer la semana pasada de julio y particularmente esta alza que se salió un poquito de las expectativas que existían. Marcela, quiero retomar tal vez uno de los puntos que estuviste desarrollando en tus análisis y que tiene que ver con los escenarios que se pueden proyectar a futuro, pero además mirando el año electoral, el contexto electoral, porque están en elaboración los proyectos y los programas. De alguna manera, muchos de estos puntos que tú estabas estableciendo, por ejemplo, la forma en que calculamos también el aumento del precio del costo de la electricidad, lo que tiene que ver también con los indicadores de inflación, sería importante tenerlos en cuenta en estos escenarios futuros. ¿Cómo ves también ese elemento y qué temas sería importante que se pudieran tomar en cuenta para quienes vayan a estar en la moneda en el próximo periodo? Uy, yo creo que en efecto hay varios elementos que le faltan a todos los Mm, programas. Yo hice una revisión de todos los mm. programas y también de las tendencias discursivas de estas últimas semanas, después de la primaria, y en efecto falta generar políticas públicas que sean de corto plazo y de efecto inmediato. ¿Ya? Ese tipo Ujú. de parrilla, que es muy concreta y que permita a la población decir, yo en tanto tiempo voy a poder percibir este tipo de avances en nuestro país, hoy día no se ha configurado, como que Ujú. todavía hay una especie como de diseño, de eslogan de campaña, de grandes títulos, pero que hoy día no tiene políticas públicas concretas que uno pueda observar que van a beneficiar a la población. Por ejemplo, un elemento podría ser el generar créditos selectivos. ¿Ya? Esta es una política que ha sido desarrollada anteriormente en nuestro país en los años 60. Fue una política súper beneficiosa para la población porque un crédito selectivo permite a la población Mm, adquirir su primera vivienda a una tasa de interés más baja que la del mercado. ujú. Y eso generó una reactivación del sector de la construcción, generó más empleo, pero al mismo tiempo permitió que nuestros abuelos, que nuestros padres pudieran acceder a su primera vivienda. Es una política de redistribución de patrimonio, Ujú. de redistribución de ingresos, pero al mismo tiempo es una política súper efectiva
para poder fortalecer un sector que hoy día lo necesita, porque el sector de la construcción, ya muchos lo están comentando, requiere, Sí. ¿cierto?, un nivel de fortalecimiento en la demanda habitacional, en el fondo en la capacidad de compra que tiene la gente para su primera vivienda, porque si uno mira las cifras de déficit habitacional van en el orden siempre de como de 700.000 viviendas. Como que cada gobierno logra como regular el delta adicional que se va generando cada año, pero más o menos se mantiene en entre 650 y 700.000 viviendas. Entonces, es así como es un elemento súper fundamental para la gente tener su casa propia y hoy día todavía no ha sido adecuadamente abordado. Y esta es una política pública en donde todos ganan. Gana el Banco de Estado, gana la gente, gana el sector de la construcción, gana el empleo, y muy por cierto es una política que además, ¿qué sector cuestionaría? Porque como literalmente todo el mundo se ve beneficiado, obviamente genera un avance sustantivo para el fortalecimiento de un elemento que es súper importante, que tiene que ver con la incorporación de las personas al eje de la propiedad. Porque hoy día en Chile la gran mayoría de la gente no tiene propiedad, lo que tiene es un auto o está pagando la casa, pero todavía no es una casa propia. Y por tanto, eso le permite ir generando una especie de construcción social de la propiedad en base a la provisión de estas viviendas con créditos selectivos, que no son esta lógica del subsidio simplemente, porque muchas veces el sector de la población que requiere acceder a la compra de su primera vivienda no califica en esos subsidios, pero sí podría calificar en un crédito selectivo. Marcela, me quedó dando vuelta los dos conceptos que planteabas de crecimiento y empleo, del equilibrio, que de alguna manera hay que tener efectivamente en ambos elementos. En momentos en donde tenemos esta contienda electoral y donde muchas veces se apuesta a incrementar y fortalecer ambos elementos, tanto crecimiento como empleo. Ahí hace falta sincerar un poco también los conceptos y aterrizarlos para que la gente lo pueda comprender mejor, porque sabemos que en contextos electorales se dicen muchas cosas. Sí, bueno, y también ponerle como un marco a ese crecimiento y a ese empleo que tiene que ver con los procesos de desarrollo. Después que tuvimos este programa y hablamos largamente sobre este tema, yo puedo observar que en el ámbito público tuvo una incidencia relevante porque los distintos candidatos empezaron a mencionar más el concepto de desarrollo como parte, como vinculación al crecimiento. Sin embargo, uno todavía no encuentra el cómo hacerlo en los discursos, digamos, de los candidatos presidenciales. Y es así entonces como es necesario decirle a la población, mire, vamos a hacer un plan nacional para fortalecer el desarrollo de nuestra industria. Y la industria va a generar este nivel de crecimiento con este nivel de empleo sectorial en estas regiones. Y de esta forma vamos a ir fortaleciendo en una mirada no solo en el corto plazo, sino que en el mediano y largo plazo. Y para eso es fundamental hacer una revisión de los sectores productivos. Si nuestro país, o sea, tiene muchos sectores productivos, pero hay algunos que generan verdaderamente el ingreso de nuestra nación. Y uno de esos es el cobre y el otro es el litio. Y ya veíamos que en el caso del cobre es muy importante generar un fortalecimiento de nuestra empresa Codelco, de mejorar los sistemas de monitoreo, de generar en efecto una mejor calidad en la producción, pero al mismo tiempo también con una mirada mucho más estratégica frente al agotamiento de las reservas de cobre que existen en el mundo. Entonces, muchos analistas han salido en estos días diciendo que tenemos que como abrir nuevas minas y generar una producción súper intensiva en el cobre, y eso lo que haría es disminuir el precio. Entonces, obviamente, ese tipo de desarrollos los tienes que ir generando, pero acompañado con inteligencia, con capacidad de desarrollo de tecnologías propias que permita producir los primeros niveles de valor agregado en esa industria. ¿Y qué decir en el caso del litio? En el caso del litio es fundamental hoy día generar un nuevo acuerdo que permita entonces una adecuada explotación del litio por parte de una verdadera empresa nacional. Yo soy de la idea de que Codelco, así como se puede hacer cargo del cobre, se puede hacer cargo del litio y por tanto generar una explotación adecuada de ese mineral. Hay una noticia que surgió el día de hoy respecto de que China estaría poniendo en pausa la revisión de entonces este acuerdo entre Sokimichi y Codelco, producto de que hay fuertes
digamos, es necesario generar análisis para poder producir un fallo que se corresponda con las necesidades de competencia que tiene China y el mundo. Porque hay que recordarlo, o sea, Soquimich muy lamentablemente lo que ha hecho a lo largo de toda su carrera a cargo de Julio Ponce Lerú y la familia Lerú y Pinochet es generar una alta concentración en el mercado y guerra de precios. Entonces muchas veces utilizan esta estrategia de guerra de precios para bajar el precio y quebrar a su competencia. Entonces en este sentido este fallo va a permitir producir un proceso de revisión adecuada de cuáles son los mecanismos para generar competencia en el mundo, pero también garantización del litio, no solo para China, sino que para las distintas industrias que requieren de este mineral estratégico. Entonces, esta mirada sobre desarrollo, como puedes observar, tiene muchas aristas, y una de esas aristas fundamentales es la que se relaciona con cómo vamos a seguir comercializando entonces nuestras materias primas críticas en este comercio mundial que se ve favorecido enormemente, producto de que si hoy día, si no tenemos cobre y no tenemos litio en el mercado, en realidad no se desarrolla ni siquiera ni la robótica ni la inteligencia artificial. Entonces, estos elementos son fundamentales para poner en esta mesa de discusión, porque si seguimos evadiendo las discusiones fundamentales, lo que tenemos muy lamentablemente es que se sigue gestionando más o menos lo mismo que se venía haciendo, y eso, muy por cierto, deteriora la infraestructura, la capacidad instalada y el desarrollo económico de Chile en el mediano y largo plazo, no solo en el corto plazo. Marcela, para ir cerrando, y ahí también apuntando a las y los ciudadanos, ¿cómo podemos también proyectar estos escenarios con estas alzas, con el tema de la UEF, en las decisiones que se puedan tomar a futuro? Inversiones, el tema de cómo vamos preparando, obviamente, el presupuesto para lo que queda de año. ¿Qué recomendaciones se le puede hacer a las chilenas y chilenos a propósito de este escenario? Bueno, hay dos aspectos. Yo diría que como a nivel estatal es fundamental mejorar los procesos de negociación que tienen hoy en relación a los BRICS. China está negociando muy fuertemente con Brasil hoy día y lamentablemente nosotros nos estamos quedando muy retrasados de ese proceso. Si queremos generar una inversión extranjera directa que fortalezca nuestra capacidad productiva, tenemos que entrar en esa negociación, si no vamos a llegar muy tarde. A nivel de los hogares, en cambio, es muy importante que la gente pueda organizar sus gastos en lo que queda del año. Si ya evaluó que su deuda no la puede pagar en las condiciones que tiene en términos de sus ingresos, es muy importante que no se siga endeudando. Y para eso es necesario organizar sus gastos futuros. Es decir, yo voy a recibir tal nivel de ingreso, ¿puedo o no puedo comprar determinadas cosas en lo que me queda el resto del año? Si la respuesta es no, entonces tiene que garantizarse a sí mismo poder generar un gasto muy básico en lo que queda del periodo, de manera de que no se aumente demasiado su deuda y no se encarezca finalmente el costo en el crédito que usted claramente, que la gran mayoría de los chilenos pagamos y pagan en relación a los gastos que, muy por cierto, todos tenemos. Entonces, es muy importante pensar que necesariamente, dado que la tasa de política monetaria va a ir bajando, las tasas de los créditos de consumo, por ejemplo, también van a ir bajando. Entonces, si puede postergar un poco esas decisiones de compra, digamos, de gastos grandes, es mejor porque los créditos van a estar un poquito más baratos, más a fines de año, y por tanto eso le va a permitir poder resolver de alguna manera el horizonte que queda en el próximo periodo. Este tipo de mecanismos permiten entonces ordenar su deuda, pero también administrar adecuadamente sus ingresos, muy por cierto, con una adecuada lectura de sus gastos. Bueno, Marcela, importante la conversación que hemos tenido. Hemos abordado varios ámbitos en torno a las implicancias que tienen estos números y particularmente a cómo vamos proyectando estos escenarios desde la perspectiva política, insisto, en un escenario electoral que de repente deja espacio para muchas opiniones, pero obviamente cuando uno revisa el sustento deja un poquito que desear. Marcela, muchas gracias como siempre. Para mí es un gusto también. Que estén muy bien. Buena semana. Chao, chao.